Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. ¿Y qué dice la teoría de la evolución? Pues la teoría de la evolución dice que los cambios son perpetuos hasta cierto punto, es decir, nosotros no somos estáticos, los organismos vivos nunca somos estáticos y no tenemos los cambios bruscos. Los cambios son graduales, son poco a poco, son además con un cierto orden, por decirlo así, y eso se ve muy bien en la paleozoología. De hecho, ya hablaremos más de paleozoología en otro momento, porque de verdad tengo toda una asignatura que os puedo contar. Otro de los grandes puntos de la teoría de la evolución es el gradualismo. Pues lo he dicho, que los cambios son pequeñitos, progresivos, graduales, de modo que no presentan una direccionalidad como planteaba nuestro querido Lamarck, ¿no? Que decía, no, es que el organismo más simple llega al más complejo. No, nunca penséis que un organismo en teoría más complejo está más evolucionado. Eso no es así, no es así. Hay millones de años de evolución, por ejemplo, en organismos, como por ejemplo ocurre con las esponjas. Las esponjas son los organismos probablemente de los más antiguos, o las células procariotas, las bacterias, por ejemplo, y esos organismos llevan muchísimos más millones de años aquí que nosotros. O sea, llevan mucho más tiempo de evolución que nosotros. Ellos son realmente los más evolucionados porque llevan mucho más tiempo adaptándose a todos los cambios que el ser humano, por ejemplo. Pero nosotros tenemos una organización celular más compleja, eso sí es cierto, pero más complejo no significa más evolucionado. Esto que quede claro, por favor, no confundir una cosa con la otra. El ancestro común fue otra de las cosas que planteó nuestro querido Darwin, y ya digo Wallace también, que no me quiero olvidar nunca de él. El ancestro común, ¿por qué? Porque todos tenemos un único antecesor común, podemos ir derivando hasta llegar a cada línea, pero como ya vimos, el primer gran antecesor común, Luca, pues existió, o sea, todos partimos de un origen común. La multiplicación de las especies, desde luego, desde ese mismo antecesor común, pues hemos llegado aproximadamente, que esto es una estimación, ya os digo, muy supina, 8 millones de especies aproximadamente habrá, así a grosso modo, actualmente, pero que seguro que hay más. O sea, os estoy dando este dato, pero seguro que es erróneo, o seguro que hay muchísimas más. Y se ve que una especie siempre se puede ver a nivel geográfico o incluso a nivel taxonómico, y también, por supuesto, a nivel filogenético, a nivel de sus genes, que siempre tiene una historia interconectada en todas las partes del mundo. Y la selección natural, por supuesto, es el método mediante el cual el medio y los caracteres eligen el gen más propicio. Es decir, normalmente que eso explicaría muy bien el problema de hecho de Lamarck. Claro, es posible que efectivamente hubiera jirafas que tuvieran el cuello un poco más largo, pero muy seguramente también esas jirafas fueron las que pudieron alimentarse mejor, pudieron reproducirse mejor, y por eso el carácter del cuello más largo fue pasando a la descendencia. Pero eso no significa que fuera por uso, sino porque el carácter estaba ahí en su genética. Que esa es la diferencia quizás entre la explicación que sería de Darwin y la explicación de Lamarck. Y dicho de otra forma, también es muy importante que hay pequeñas excepciones a la selección natural. Una es los recursos limitados. Evidentemente,
las hojas no son infinitas para las jirafas, la variabilidad de los individuos de poder adaptarse mejor o peor al medio y por tanto poder sobrevivir o no, y la reproducción, porque evidentemente los que son capaces de sobrevivir son los que se van a reproducir. La selección natural, que si bien es verdad que era el método mediante el cual el medio y los caracteres eligen el gen más propicio, también hay que tener en cuenta que evidentemente influyen los recursos limitados que tenemos en nuestro planeta, la variabilidad de los individuos de que tengan o no los genes y la capacidad también para adaptarse a los distintos cambios, es decir, que sean capaces de poder adaptarse a las condiciones ambientales que haya en ese momento, y evidentemente si yo me adapto mejor, evidentemente también puedo reproducirme mejor y tengo más probabilidades de transmitir mis caracteres a mi descendencia. Esto, que era lo que nosotros definíamos como la selección natural con estas excepciones, es porque podemos hablar de selección natural, pero sí y solo si existe una variabilidad individual, es decir, lo cual se genera con una mayor supervivencia y un mayor número de individuos en esa descendencia. De modo que se relaciona de manera muy directa, por ejemplo, como ocurre en el caso de los mamíferos. Así, cuando los caracteres no son heredables, no hay selección natural. Es decir, ¿cómo lo diría? Darwin, por ejemplo, observó que había otros caracteres que no ayudaban, pero que se mantenían, no obstante, en la descendencia y no le proporcionan mejoras per se a la especie, por lo que no sería una selección natural. Pero cuando no es una ventaja para la supervivencia, lo suele ser para la reproducción. Por eso hablamos de dos tipos de selecciones normalmente. La selección natural, por eso, se llegó a definir también como la selección intrasexual, que era aquella que desarrollaban más los caracteres secundarios de tipo sexual, lo cual implica una lucha, por ejemplo, entre dos machos, ¿no?, de la misma especie por una hembra. ¿Vale? Esta selección intrasexual implica que, pues, no sé, por ejemplo, en la película de Bambi, que seguro que os habéis visto, o prácticamente en casi cualquier lucha entre dos machos, ¿no?, en la naturaleza, pero bueno, yo os pongo el ejemplo de Bambi porque creo que es bastante claro. Hay un momento en el que Bambi se pelea con otro ciervo porque el otro ciervo, digamos, que quiere estar con Felín, con la chica. Bueno, con la cierva. Y ahí están peleando entre dos machos. Eso es una selección intrasexual entre miembros del mismo sexo. Ellos se pelean para ver quién es el más fuerte y se queda con la hembra. Bien, pues la selección intrasexual sería esta. La selección extrasexual sería aquella que desarrolla más los caracteres de una característica, de modo que ayuda a elegir generalmente al macho o la hembra de una especie, lo que hace que luchen, por ejemplo, los machos en contra de las hembras. Esto ocurre, por ejemplo, esto ocurre más, yo diría, por ejemplo, con las luchas, por ejemplo, más de poder, por ejemplo, de los lobos. Los lobos normalmente pueden ser un alfa, el macho o la hembra. Normalmente, de hecho, juraría que suelen ser una pareja de macho y hembra. Pero, curiosamente, hay como dentro de los alfas un alfa un poco más dominante. Bien, esto ocurre porque los caracteres que tengan, bien de poder aullar más, poder tener más fuerza física, etc., ayudan a elegir mejor entre uno y otro. No obstante, esta teoría de Darwin, que tenía sus puntualizaciones a eso, que era la selección natural, Darwin no pudo justificar algunas de las cosas, porque, por ejemplo, dijo que por qué pasaban los caracteres y demás, y bueno, en este sentido tuvo sus lagunas. Pero el que llegaría luego a salvar estos muebles fue Mendel, Gregor Mendel, que con sus trabajos explicó por fin cómo pasaban los caracteres de la descendencia. Tuvimos a Lamarck, que no lo sabía, tuvimos a Darwin, que se acercó un poco más, pero hasta que no llegó Mendel no supimos nada, como se suele decir. Así que, como pasan los caracteres a la descendencia, fue un trabajo principalmente, como digo, de Mendel. Y gracias a esto se desarrolló actualmente lo que nosotros conocemos como la teoría sintética, que tiene en cuenta a Fisher, Morgan,
Zaskin, Haldane, Wright, Hamilton, Darlington, Huxley, Mayer, Simpson y Stebbins, que hablaron de lo que hoy conocemos como la gran teoría sintética. Esta teoría básicamente se basa en una microevolución, que es la mutación, ¿vale? Un gen, por ejemplo, como ya demostró en su momento Mendel, ¿no? Un gen verde puede ser de color marrón, de modo que disminuye la frecuencia genética de la población, ¿vale? Es decir, te muta un gen y evidentemente, pues ya cambias tu coloración. Si eras un guisante verde, pues pasas a ser un guisante morado, ¿vale? No vas a ser morado, pero bueno, entenderme en lo que os quiero explicar. Migración. La migración es otro punto súper importante en la microevolución, porque, claro, si a mí me cambias de medio, cambia mi frecuencia alélica también. O sea, cuando nos cambian de medio, cuando nosotros nos vamos de un lugar a otro, nuestras condiciones fisiológicas y nuestra adaptación a ese medio tiene que existir. Por ejemplo, mucha gente ha vivido, imaginaos, en un valle, tú te has criado en pleno Madrid y tal, y cuando te has hecho un poco mayor y tenías 20 y pico años y te has podido independizar, eso es muy difícil ahora, pero bueno, te puedes independizar en algún momento de tu vida, te vas a la sierra. A la sierra, a bastantes metros por encima del nivel del mar respecto de donde estabas, que era la capital del país, Madrid. Pues imaginaos, claro, en ese momento tu sistema se tiene que adaptar. Y entonces tu frecuencia génica también puede cambiar, porque estás sufriendo cambios epigenéticos, es decir, cambios por el medio que te van a alterar a tus cromosomas y a tu genética. Bien, otra de las cosas que se tiene que tener en cuenta dentro de todas las cuestiones de la genética es el azar. Hay una deriva génica que conlleva una mayor reproducción o una mayor probabilidad de extinción dependiendo de cómo se hagan esas modificaciones genéticas. Es que eso es algo que no se sabe 100% a día de hoy cómo pasa. O sea, es impresionante, de verdad. No tengo palabras para explicarlo, pero bueno, ya os intentaré explicar mejor probablemente cuando hablemos de genética. Dicho sea esto, también tenemos que hablar de la selección natural. La selección natural no es mentira que existe. Hay evidentemente un mayor ataque de depredadores, por ejemplo, a unos individuos que a otros. Hay individuos que se reproducen más que otros, ¿no? Por lo que decíamos antes. Entonces, bueno, todo esto existe. Eso es lo que sería básicamente la microevolución. Y la otra parte de la teoría sintética que habla de la macroevolución se puede dividir en otros puntos. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.